elecciones regionales? No, las elecciones regionales se pueden realizar para el primer semestre si el CNE se abocara inmediatamente a tomar las acciones. Ahora, lo que nos preocupa es que no hay ningún tipo de acción, no hay ninguna decisión que nos señale que el CNE está preparado para las elecciones. Y ya son elecciones que están retrasadas, porque el CNE está en deuda con el país, con las elecciones de gobernadores, y nosotros exigimos que el CNE cumpla con su deber, que esas rectoras que tienen la responsabilidad de garantizarle el derecho al voto a los venezolanos, inmediatamente accionen los mecanismos y le digan a los venezolanos cuáles son las fechas donde van a escoger gobernadores y cuáles son las fechas en que van a escoger a los alcaldes. Quizá aportándonos un poco del tema electoral, diputado Millán, y siendo usted representante al Parlamento venezolano por el Distrito Capital, me gustaría su opinión respecto de estas declaraciones que a continuación presentamos. Dio ayer el ministro de Interior, Justicia y Paz, el mayor general Néstor Reverol, está dando ahora cifras de lo que son los ingresos de cadáveres a la morgue de Bellomonte. Está en nuestro sitio de internet www.globovision.com. El ministro Reverol difundió cifras sobre ingresos a la morgue de Bellomonte. Dijo que en total entraron durante el mes de enero 502 cuerpos, de los cuales 59 corresponden a muerte natural, 28 accidentes de tránsito, 18 politraumatismos y, entre otras cifras, 124 enfrentamientos entre bandas. 111 corresponden a muertes por arma de fuego, 50 de ellas ocurridas en Caracas y 61 de las muertes en el estado Miranda. Bueno, yo creo que eso, a pesar de que yo no daría fe de que esas cifras son certeras y que tal vez hay un número mayor de muertes que están ocurriendo en la ciudad, esas son cifras alarmantes, son cifras que indican la situación en que está viviendo nuestro país y que está viviendo nuestra ciudad, un país y una ciudad donde la vida no tiene valor, donde el gobierno y el Estado no le garantiza la vida a los ciudadanos y nuestros seres queridos, y hoy tenemos un refrito más que presentó Nicolás Maduro de un plan de seguridad donde nosotros no vemos los resultados y donde vemos la tendencia general a esconder las muertes en términos de asesinatos entre bandas para que la impunidad siga reinando en Venezuela. Nosotros quisiéramos ver de eso... Pero al menos ha habido un cambio, ¿no? Porque antes ni siquiera las cifras se daban, ahora por lo menos las autoridades están dando a conocer este tipo de cifras. Bueno, ojalá que esas cifras sean certeras y que no sea una campaña más para engañar al pueblo venezolano y tal vez no haya 500 cadáveres, sino 1.500 cadáveres, porque la realidad es que Venezuela hoy y Caracas es de las ciudades más violentas del mundo, de los países más violentos del mundo, y nosotros creemos que hay una política para poder recortar el proceso de violencia que está viviendo Venezuela. Diputado, también me gustaría su apreciación, porque ayer hubo, y ya vamos a hablar, por cierto, acerca de la reestructuración a lo interno de la Mesa de la Unidad Democrática, pero antes de pasar con ese punto, ayer hubo declaraciones también del nuncio apostólico, el representante del Vaticano en Venezuela, Aldo Giordano. Él decía que no está presionando a nadie para que esté en la mesa de diálogo, ni al gobierno ni a la oposición, solo están bajo la figura de acompañantes o de mediadores en este diálogo entre gobierno y oposición. Sin embargo, sí dijo que hay personas que han presionado en contra del diálogo en Venezuela. Su apreciación al respecto. Bueno, yo creo que hay muchos venezolanos que tienen dudas sobre el proceso de diálogo, porque la realidad, y yo creo que es una reflexión que tienen que tener los facilitadores, que ellos vinieron a un país que estaba exigiendo cambios, un país que estaba en un proceso de referéndum revocatorio, y que hoy lo que tenemos es una profundización de la dictadura de Nicolás Maduro, una profundización de la represión, una profundización de la opresión, que incluso la propia iglesia la vive. Yo soy diputado por el 23 de enero, y los sucesos del domingo, que los rechazamos en la Asamblea Nacional el día martes, y que recibimos a la conferencia episcopal el día de ayer en la Asamblea Nacional dándole solidaridad, son una demostración, porque ya ni los templos de Dios se respetan, donde grupos armados ingresaron a impedir que una misa se realizara el 23 de enero, con la excusa de que el padre de la iglesia Clavel tenía determinadas posiciones y comentarios. Entonces no hay libertad de conciencia, no hay derecho a expresarse, no hay libertad de culto en Venezuela. Entonces cada día el proceso de dictadura, un neototalitarismo, un posttotalitarismo que se está instalando en Venezuela, se está profundizando, y yo creo que los que asumieron la responsabilidad de ser facilitadores en un proceso de diálogo que
que fracasó, deben también hacer un proceso de reflexión para buscarle salida a una Venezuela que cada día tiene menos libertades y un pueblo que cada día está pasando más hambre, está pasando más penuria, y ahí lo vemos con el caso de los niños que están muriendo desnutridos. Ayer fue uno, hoy son 2 más, y esas son las cifras que se recogen en la prensa. Si nosotros lleváramos estadísticas real de cuáles son las consecuencias en términos de desnutrición, en términos de vida del hambre de los venezolanos hoy en día, estoy seguro que estaríamos absolutamente alarmados, y el gobierno no hace nada. El gobierno solo se dedica a perseguir a los políticos y a ver cómo mantiene su